En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos 12, 28 al 34. En aquel tiempo un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este domingo 31 del tiempo ordinario. Nuestro espacio Dies Domini ofrece algunos puntos de reflexión. En el Evangelio de hoy, los escribas y doctores quieren saber de Jesús cuál es el mayor mandamiento. Recordemos que en tiempos de Jesús habían 613 mandamientos. Hoy también mucha gente quiere saber qué es lo más importante en la religión. Algunos dicen ser bautizados, otros la oración, otros ir a misa y participar en el culto dominical, otros amar al prójimo y luchar por un mundo más justo, otros se preocupan solo de las apariencias de los cargos de la iglesia. Veamos a propósito unos puntos de reflexión. Primero, la pregunta del doctor de la ley. Antes de la pregunta del escriba, la discusión con los saduceos fue en torno a la fe en la resurrección. Al doctor que asistió al debate le gustó la respuesta de Jesús y percibió en él una gran inteligencia. Quiso aprovechar la ocasión para preguntar y recibir una aclaración. ¿Cuál es el mayor de todos los mandamientos? Los judíos tenían 613 normas para reglamentar la práctica y observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Algunos decían: todas estas normas tienen el mismo valor, pues vienen todas de Dios. No nos compete introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían: algunas leyes son más importantes que otras y por ello obligan más. El doctor quiere saber la opinión de Jesús. Segundo, la respuesta de Jesús. El Señor cita un pasaje de la Biblia y dice que el mandamiento mayor es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Deuteronomio 6, 4, 5. En tiempos de Jesús, los judíos piadosos recitaban esta frase 3 veces al día, por la mañana, a mediodía y por la noche. Era tan conocida entre ellos como entre nosotros el Padre Nuestro. Jesús añade: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. No existe otro mandamiento mayor que estos. Respuesta breve y profunda. Resumen de todo lo que Jesús ha enseñado sobre Dios y sobre la vida. Tercero, la respuesta del doctor de la ley concuerda con Jesús y concluye: sí, amar a Dios y amar al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y sacrificios. El mandamiento del amor es más importante que los mandamientos relacionados con el culto y los sacrificios. Esta afirmación viene ya de los profetas del Antiguo Testamento.
Oseas 6, Salmo 40, Salmo 51. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante que las novenas, promesas, rezos, procesiones, sin que éstas dejen de ser importantes, por supuesto. Cuarto, el resumen del reino. Jesús confirma la conclusión del doctor y dice: no estás lejos del reino de Dios. El reino de Dios consiste en unir los dos amores, amor a Dios y amor al prójimo. Si Dios es Padre, nosotros somos hermanos y tenemos que mostrarlo en la práctica viviendo en comunidad. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los discípulos tienen que ponerse en la memoria, la inteligencia, el corazón, las manos y los pies esta ley mayor, pues no se llega a Dios de no ser a través de la entrega total al prójimo. Quinto, Jesús dijo al doctor de la ley: no estás lejos del reino. Ya estaba cerca, pero para entrar en el reino tenía que dar un paso más. En el Antiguo Testamento, el criterio del amor al prójimo era amar al prójimo como a uno mismo. En el Nuevo Testamento, Jesús amplía el sentido del amor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15. Ahora el criterio es amar al prójimo como Jesús nos amó. Es el camino seguro para llegar a una convivencia más justa y más fraterna. Sexto, la fe cristiana pone el amor en el centro y asume lo que era el núcleo de la fe de Israel y da al mismo tiempo una nueva amplitud y profundidad. El israelita creyente reza cada día con las palabras del Deuteronomio que compendian el núcleo de su existencia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Jesús hace de ambos un único precepto. Une el mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo, contenido en el Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como Dios nos amó primero, el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene a nuestro encuentro. En un mundo que relaciona el nombre de Dios con la venganza, incluso con el odio y la violencia, es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Séptimo, acercándose, uno de los escribas preguntó: Maestro, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Pregunta comprometedora y esencial en la vida de todo cristiano. ¿Qué busca el escriba al preguntar esto? ¿Por qué lo hizo? Lo que buscaba no era sino saber qué es lo fundamental en esta vida, lo que buscamos todos para ser felices: el amor. Cristo responde con claridad a ese vacío interior que sufren los que no conocen y no aman a Dios, porque la respuesta compromete a toda la persona. Amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el ser. Es la clave para ser feliz, para llegar a ser santo, para ser buen cristiano. No hay otro camino sino el del amor a Dios. Y no se reduce solo a un sentimiento o una ilusión, sino que baja a lo concreto de la vida, porque Cristo lo clarifica con el segundo mandamiento: amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué mejor camino? Amar a Dios es amar con hechos y obras al prójimo. Para esto hay que ver la parábola del buen samaritano. Amar a mi prójimo es dedicarle tiempo, asistirle en sus necesidades, colaborar con sus ilusiones, apoyarle en los momentos de dificultades, donación. No hay amor más grande y heroico que dar la vida por el amigo. Vivir así es acercarse más al reino de los cielos. ¿Y qué es amar a Dios? Octavo punto de reflexión. ¿Por qué y para qué debemos amar a Dios? ¿Cómo amar a Dios? ¿Dónde y cuándo debemos amar a Dios? La Dida G
un documento muy importante en la era posapostólica y la más antigua fuente de legislación eclesiástica, dice: hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte, pero muy grande es la diferencia entre los dos caminos. El camino de la vida es este: primero, amarás a Dios que te creó, y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que no quieras que te suceda a ti, tú tampoco lo hagas a otro. El camino de la muerte, en cambio, es este: sobre todo es malo y lleno de maldición los asesinatos, adulterios, concupiscencias, fornicaciones, hurtos, idolatrías, brujerías, preparación de venenos, rapiñas, falsos testimonios, hipocresía, doblez de corazón, dolo, malicia, orgullo, avaricia, conversaciones torpes, envidia, espíritu atrevido, altanería, ostentación. Amar a Dios es darle todos los latidos de nuestro corazón desde que nos levantamos hasta acostarnos. Debemos amar a Dios porque Él nos amó primero, creándonos, redimiéndonos y santificándonos a través de su Espíritu. Amarlo con todo lo que somos y tenemos, mente, afectos, voluntad. Amarlo cumpliendo sus mandamientos y amando a nuestros hermanos que son hijos de Dios. Solo así manifestamos nuestra gratitud y amor de hijos amados por Él. Noveno, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué es amarlo? ¿Por qué debemos amarlo? ¿Cómo amarlo? ¿Dónde y cuándo debemos amar al prójimo? Mi prójimo es toda la gente del mundo: mi cónyuge, mis hijos, suegros, parientes, amigos, vecinos, los de mi pueblo y los del pueblo vecino, mis compañeros de trabajo, mis empleados, mi jefe, el que no me cae bien, el que me ha hecho alguna maldad, el que habla mal de mí. Todos son mi prójimo. Debemos amarlo porque es nuestro hermano, creado por Dios, redimido por Cristo y santificado por el Espíritu. Debemos amarlo como San Pablo pide en 1 Corintios 13. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amar al prójimo siempre y en todo lugar, sin medida, a ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por todos nosotros. Es tan importante amar al prójimo que San Pablo dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y de todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad, por tanto, es la plenitud de la ley. Romanos 13. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a poner por obra la ley suprema del amor con Dios y con nuestro prójimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un santo día.